Hola, ¿qué tal chicos y chicas? En esta nueva video clase vamos a tratar de entender lo que es la estadística desde un punto de vista alternativo a la forma convencional de verlo desde un punto de vista puramente conceptual. Vamos a trabajarlo desde un diagrama de flujo. Vamos a ver cómo un problema que se pretende resolver estadísticamente recorre un camino paso por paso hasta llegar finalmente a una cantidad de información suficiente que le permita tomar las decisiones más acertadas a la persona que está desarrollando el estudio o a la persona a la que le estamos desarrollando el estudio. Bueno, muy bien chicos y chicas, entonces en este caso estamos aquí trabajando con esto que se llama un diagrama de flujo, utilizado mucho en el área de la computación, en el área de la informática, para obviamente organizar procesos. En este caso lo vamos a organizar, lo vamos a enfocar más bien hacia la organización de un proceso estadístico. Y aunque, repito, aparentemente pueda verse muy complejo, en realidad es muy sencillo. Se trata no de otra cosa más que de un mapa de ruta que tiene diferentes vertientes, diferentes caminos y nosotros pues obviamente nos vamos a tratar de guiar. Voy a ir dando ejemplos de cada uno de los conceptos, pero esencialmente lo que nosotros vamos a hacer es a tratar de seguir un camino desde el inicio hasta el fin y a partir de eso pues vamos a entender en últimas en qué consiste y para qué nos sirve la estadística. Bueno, bien, nosotros el punto de arranque pues obviamente es aquí en el inicio donde nosotros tenemos un problema que queremos resolver, un problema o una situación a la que queremos darle solución o en últimas una mejora, no necesariamente algo que esté mal, algo que se quiera mejorar, se pretenda mejorar y queremos tomar decisiones finalmente para ver de qué manera la mejoramos, para ver de qué manera solucionamos ese asunto, pero queremos pues obviamente conocer a fondo cuáles son finalmente las características del problema que nos atañe y una vez lo tengamos ya organizado, pues a partir de esa organización de la información, pues tomar las mejores decisiones. Es ahí donde interviene entonces la estadística. Entonces nosotros arrancamos acá desde el inicio de nuestro diagrama de flujo, vamos a resolver un problema desde el punto de vista de la estadística. Lo primero que nosotros debemos preguntarnos es, de acuerdo a ese asunto que yo deseo resolver, a esa situación, a esa decisión que yo deba tomar, siempre que lleguemos a cada uno de estos rombos, en todos ellos, nosotros vamos esencialmente a tomar una decisión binaria, es decir, solamente tenemos dos posibles caminos por los que irnos. Yo aquí voy a seguir solo una ruta, eso no quiere decir que la otra sea incorrecta o que no se pueda tomar, no, también se puede tomar, pero en este caso, repito, nosotros seguimos un solo camino, un solo flujo, como lo hace la corriente en los circuitos eléctricos que se va por un único camino. Entonces, en este caso, nos estamos haciendo la pregunta de cuál es el alcance de nuestro estudio, es decir, hasta dónde quiero yo que abarque, hasta dónde quiero yo que llegue mi estudio, qué tanto quiero yo que abarque. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la opción de escoger de irnos o enfocarnos por una estadística descriptiva o por una estadística inferencial. La estadística descriptiva entonces hace un estudio sobre toda la población, objeto de estudio. ¿Y qué es la población? Son todos los elementos objeto de estudio. Si nosotros en un caso determinado queremos hacer un estudio sobre las preferencias de cierto género literario de los estudiantes de un colegio, pues obviamente la población serían todos los estudiantes del colegio. Que si hay 1000, serían todos los 1000. Que si hay chicos y chicas de diferentes grados, serían todos. Que si hay 3000 serían los 3000, etc. En el caso de que nos fuéramos entonces por el lado de la estadística inferencial, por el contrario, nosotros trabajaríamos sobre una muestra. ¿Y qué es una muestra? Un subconjunto de la población. Nosotros ya no vamos a trabajar con todos los 1000, 10.000 estudiantes de la institución, sino que solamente vamos a escoger a unos cuantos. ¿Por qué? Porque posiblemente trabajar con toda la población sería muy engorroso, requeriría mucho tiempo, implicaría demasiado material, demasiado personal, etcétera, podría ser algo costoso. Mientras que si trabajamos con una muestra, mientras la escojamos bien, que sea una muestra heterogénea, que tenga de mucha variabilidad, pues obviamente los resultados que se obtengan desde la muestra los podemos asumir hacia toda la población. Entonces, en ese caso sería un estudio totalmente válido. Eso sí ya es obviamente una escogencia de cada quien como persona que está haciendo el estudio estadístico, decide por cuál de estos caminos se inclina. Si por la población con la estadística descriptiva o si por la muestra con la estadística inferencial. Entonces, en este caso, nosotros vamos a asumir que, bueno, llegamos aquí y nos hicimos la pregunta, bueno, ¿por dónde me voy yo? ¿Por la población? ¿Estudio toda la población? Bueno, de pronto mi población es suficientemente chica, suficientemente pequeña como para no tener que tomar una muestra, entonces vámonos por allí. Entonces ya dijimos que la estadística descriptiva es aquella rama de la estadística que trabaja sobre la población, que la población son todos los elementos del objeto de estudio, llámense personas, llámense animales, llámense plantas, llámense simplemente, por ejemplo, objetos, vehículos. Ya vamos a ver un poquito más adelante con los ejemplos por qué.
Nos decidimos por ese camino, entonces seguimos por acá en el camino. Ya nuestro estudio va a estar dado sobre toda la población porque es de un tamaño suficientemente aceptable o suficientemente abarcable como para que no tengamos que tomar una muestra. Sin embargo, pues obviamente está el otro camino, que es hacerlo con la muestra y a través de la estadística inferencial. Llegamos a otra bifurcación, entonces en este caso nos preguntamos, bueno, ¿cuál es mi variable? ¿De qué se trata mi problema? ¿Qué es lo que yo quiero averiguar? En última, la variable siempre va a ser eso, una pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero saber que me permita, por supuesto, resolver el problema que debo resolver o al que necesito aplicar el estudio? La variable esencialmente es eso, algo que cambia, algo que una persona en una encuesta podría responder de forma distinta a otra. Algún comportamiento que en algún tipo de planta podría ser diferente al de la otra planta, algún tipo de resultado del uso de un medicamento que pueda ser diferente de una marca, un medicamento de una marca que pueda ser diferente al medicamento de otra marca, al mismo medicamento pero de otra marca. Por eso se llama variable, porque cambia de una respuesta a otra. Las variables pueden ser de dos tipos, esencialmente. La variable puede ser cualitativa si nos vamos por acá por este camino, o puede ser cuantitativa si son, en este caso, si nos vamos por el camino de abajo. Las variables cuantitativas son aquellas que hacen referencia a atributos. En ese caso podemos dar muchísimos ejemplos cualitativos, por ejemplo, gustos, cuál es el género literario preferido, cuál es el género de cine preferido y ponerlo a escoger entre varias opciones. ¿Cómo se sintió con la atención que le brindaron por el call center? Muchas veces nos encontramos con ese tipo de encuestas, ¿no? Cuando estamos utilizando algún tipo de servicio telefónico, al final nos preguntan, bueno, ¿cómo se sintió con el servicio que le brindamos en el call center? Ese tipo de respuestas o ese tipo de posibles resultados que cambian de una persona a otra, de un animal a otro, de un objeto a otro, pues dense cuenta de que son atributos, son gustos, son características, son preferencias, son puntos de vista, etcétera, y por eso hablamos de una variable cualitativa. En el caso de que hablemos de una variable cuantitativa, esa que está aquí abajo, estamos hablando de algo puramente numérico, algo que se puede trabajar a partir de un número, a lo que se le puede asignar un número, algo que se puede incluso contar. Pues en este caso estaríamos hablando de una variable cuantitativa. Ejemplos, vamos a verificar el correcto crecimiento de los estudiantes de bachillerato del colegio X. Entonces, en ese caso, pues tenemos que ir necesariamente a medirlos, pues obviamente las mediciones van a estar dadas en números. Queremos saber, por ejemplo, en otro caso, cuántos vehículos pasan por un cruce del centro de la ciudad a una hora pico. En ese caso, como estaríamos contando vehículos, pues obviamente estaríamos hablando de números y necesariamente estaríamos hablando de una variable cuantitativa. Bien, esos son ejemplos entonces de los dos tipos de variables que hay. Supongamos que en este caso nosotros decidimos, no, bueno, nuestra variable es cuantitativa. ¿Por qué? Pues bueno, porque estoy trabajando en este caso con la estatura de los estudiantes, estoy trabajando, por ejemplo, con la calificación de los estudiantes, entonces necesariamente pues son numéricas y en ese caso, bueno, nos vamos a inclinar por la variable cuantitativa. Continuamos entonces nuestro camino, nos fuimos por esta rama en nuestra decisión de cuál tipo de variable era, seguimos por acá en nuestro camino, llegamos a otra bifurcación, a otro punto de decisión, y en este caso vamos a decidir cuál es el tipo de muestreo que yo quiero trabajar. El muestreo, digámoslo así, es la forma en la que yo voy a acceder o de la forma en la que yo voy a escoger a los elementos que son objeto de estudio, bien sea de una muestra, de una aprobación, no por el hecho de que diga muestreo necesariamente hace referencia a una muestra, también puede atribuírsele a una población sin ningún problema. Pero en este caso entonces el muestreo me dice, bueno, ¿de qué forma yo voy a escogerlos? Y tenemos pues obviamente dos posibilidades. Que sea un muestreo estadístico o que sea un muestreo no estadístico. Inclinémonos por el lado que nosotros pues, más vamos a utilizar porque estamos trabajando en estadística. Necesariamente tenemos que irnos por el estadístico y vamos a mencionar únicamente el no estadístico. En el caso de los muestreos estadísticos, pues simplemente tal cual lo dice ahí, es un muestreo aleatorio. Es decir, yo no me voy a poner a escoger a una persona porque esa persona me caiga bien o porque esa persona como que tiene las mismas preferencias o porque yo tengo algún pensamiento de que esa persona puede darme unos mejores resultados, unos resultados que me convengan más a mí. Yo los escojo aleatoriamente, que sí, bueno, que tengo algunos parámetros, bueno, de que tienen que estar en cierta edad, de que tienen que, por ejemplo, si quiero una muestra de los estudiantes del colegio, pues que ojalá fueran de todos los cursos, etcétera. Eso es diferente, eso pues obviamente es una organización que hacemos desde el punto de vista de la muestra, por acá más atrás. Pero si yo ya quiero hacer un estudio estadístico,
estrictamente estadístico, o más bien quiero hacer un muestreo estadístico estrictamente, pues obviamente esas personas que yo escoja, esos elementos que yo escoja, esos, bueno, cualquier elemento del objeto de estudio que yo determine, debo escogerlo aleatoriamente, no me interesa cómo se llama, no me va a interesar dónde vive, no me va a interesar cómo se comporta, yo lo único que quiero es un resultado totalmente objetivo y por eso los escojo aleatoriamente. Mientras que en el muestreo no estadístico, aquí dice que se hace por conveniencia, puede ser que yo me incline por escoger ciertas personas que en definitiva pues yo considere, supongamos el caso, queremos escuchar una opinión objetiva sobre una novela de un autor específico, salió hace unos pocos días y pues obviamente yo tengo a unas personas a las que quiero consultar. ¿Por quiénes me voy a inclinar yo? Bueno, pues voy a pedirle la opinión muy seguramente a las personas que lean más frecuentemente, porque muy seguramente ya la leyeron. Mientras que voy a descartar de pronto a las personas que no leen muy recurrentemente. Voy a escoger a las personas que de pronto tienen una inclinación por un género literario específico, porque la novela es de ese tipo, y más bien voy a dejar de lado porque quiero una opinión de pronto más positiva, más inclinada hacia una crítica constructiva que hacia una crítica puramente dicha. Bien, entonces esa es la diferencia entre el muestreo estadístico que se escoge al azar, no me interesa a quién escoja, yo los escojo al azar, mientras que el muestreo, perdón, no estadístico se hace por conveniencia. Lo más usuales son los muestreos estadísticos y obviamente son los que nosotros vamos a trabajar, entonces nos vamos a inclinar por ese camino, nos vamos a ir por este camino y llegamos a otra etapa que ya es pues una bastante común, bastante conocida, que es ya recolectar los datos. ¿Cómo se pueden recolectar los datos? Bueno, yo puedo hacer una encuesta si es que estoy trabajando con personas pues obviamente de una edad en que puedan responder fácilmente una encuesta. Diseñaría obviamente la encuesta previamente, las preguntas, etcétera. Pero también yo puedo trabajar, por ejemplo, por observación, es decir, yo no lo voy a aplicar a una encuesta, por ejemplo, qué sé yo, a un grupo de animales. Yo quiero ver el comportamiento o, bueno, quiero ver qué tan bien asimilan los animales los alimentos de varias clases, o más bien de varias marcas que se les dan pues diariamente. Quiero ver que también lo asimilan, quiero ver que, pues, que no les haga ningún daño, pues obviamente yo no puedo ir a diligenciar una encuesta para preguntarle a los animalitos si les está cayendo bien, si pues no les causa problemas digestivos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, lo que hacemos nosotros es una observación. Vamos y observamos un lote de animales que trabajan con un producto o con, la marca, con un producto de una marca. Vamos y observamos el otro lote que trabaja con otra marca y así sucesivamente. Y por observación verificamos y llegamos a unos resultados o recolectamos unos datos. Y pues obviamente está el caso de la medición, que cuando no se puede hacer una encuesta o una observación, podríamos trabajar directamente con la medición. Yo quiero verificar qué tanto están creciendo las plantas en la medida en que las expongo o no las expongo al sol. Entonces sería muy complicado hacer una encuesta a las plantas. Sería también relativamente complicado ponerme a observar el crecimiento de unas plantas porque crecen bastante lento. Entonces, más bien en ese caso, yo pues a diario voy tomando una longitud. Hoy llego y miro, tomo una longitud, a los 2 días tomo otra medida de longitud y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, recolectamos los datos por medición. De la manera que se recolecten los datos, pues obviamente son datos, es información. Puede ser que sean gustos, puede ser que sean medidas, puede ser que sean cantidades, pueden ser que sean opiniones, etcétera, pero son datos y esos datos pues los recolectamos de alguna manera, ya nos metimos con los datos, ya los tenemos, entonces ahora sí pues aquí no hay otra opción más que ver cómo los vamos a presentar. Supongamos que nosotros somos economistas o supongamos que nosotros somos estadígrafos o ingenieros industriales, etcétera, y queremos mostrarle esto a una persona que nos contrató para hacer el estudio. Bueno, vamos a ver cómo se lo vamos a presentar. Yo tengo dos opciones. Bueno, me inclino por el lado gráfico, voy y se lo presento en un diagrama circular o en un diagrama de barras, en un histograma o en un polígono de frecuencias o le hago una ojiva. De todos modos, todos estos tipos de gráficos nosotros los vamos a ver detenidamente en videoclases posteriores, uno por uno. Pero pues lo importante es que son gráficos, con colorcitos, en unos ejes, etcétera, con unas distribuciones, unas distribuciones proporcionales
Y de esa manera vamos a presentarle a la persona interesada que pues los datos que recogimos acá los vamos a organizar de cierta manera. Aquí pues obviamente las personas que se inclinan por este camino es porque están haciendo algún tipo de estudio que de pronto no requiere mayor complejidad. Supongamos un estudio sencillo, resultados de una votación para elegir el representante de aula de un grado. ¿Por qué lo hacemos desde este punto y no nos metemos por allá con tablas de frecuencia, como dice aquí abajo? No, porque es muy sencillo llegar y venir y coger un gráfico circular, distribuir. Bueno, había, qué sé yo, 5 candidatos. El candidato ganador obtuvo el 40%, el otro 30%, el otro 15%, etcétera. Y proporcionalmente distribuimos un círculo de acuerdo a los porcentajes de cada uno de los candidatos y listo, eso queda suficientemente claro, suficientemente elocuente, no requerimos de nada más, no requerimos de mayor profundización. Este tipo de estudios pues obviamente se pueden presentar desde un punto de vista gráfico y serán muy dicientes. Ahí sí, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras y pues puede decir, darnos muchísima información, un gráfico circular sencillo. Pero por supuesto también está esta otra opción, que son las tablas de frecuencia o en esencia las tablas que puede haber de frecuencia o de contingencia. Nosotros muy seguramente vamos a trabajar esta parte de las tablas de frecuencia. Las tablas de contingencia de pronto las veremos más adelante en otros grados superiores. Por ahora nosotros vamos a trabajar las tablas de frecuencia, que es otra manera de presentar con más detalle, con más medidas, digámoslo así, desglosando más todos los datos que recogimos por acá para presentárselo a la persona interesada. Bien, entonces nosotros supongamos que en este caso nos inclinamos por la parte gráfica, presentamos nuestro diagrama circular, de varas, histograma, etc. Nos vinimos por este camino y llegamos a otra bifurcación, a otro punto en el que tenemos que decidir, y aquí la pregunta es si es de una respuesta binaria muy clara, sí o no. ¿Queremos hacer análisis de resultados? Si nos inclinamos por el no, pues de una vez pasamos a los resultados, los presentamos en un papel, en un estudio, en una carpeta, se los enviamos por un archivo de Excel, etcétera. Tome, ahí está su trabajo, ahí está su estudio, usted se encargará de tomar las decisiones. Pero supongamos por el contrario que nosotros sí queremos tomarles ciertas medidas a esos resultados que ya pues tengo en una tabla, que tengo en una gráfica, etcétera. Entonces, ¿qué medidas le puedo tomar yo? Yo puedo tomarle medidas de tendencia central, es decir, buscarles un centro, un punto medio a todos esos datos organizados de pronto de menor a mayor, de mayor a menor o desordenados, encontrarles un punto central. Una medida de localización para obviamente comparar, a ver qué tan bien está uno de esos, por ejemplo, uno de esos encuestados, qué tan bien está en comparación con los otros, qué es lo que hacen en las pruebas. A ver, toman muchos resultados a nivel nacional y a cada uno de los estudiantes lo comparan con todos los demás a nivel nacional. Entonces le dicen, bueno, usted está aquí ubicado en el percentil tal, porque obviamente, por ejemplo, el percentil es una medida de localización. Y están las medidas de dispersiones. De dispersión, ¿qué quiere decir? Digámoslo así, lo contrario, se podría decir a la tendencia central. Bueno, yo ya tengo un centro, ahora quiero ver a partir de ese centro qué tan lejos están todos los demás datos. ¿Será que están alejados mucho de ese centro? ¿Será que por el contrario están muy cerca y pues puedo hacer un estudio a partir de ese centro mucho más objetivo? Esas son las medidas que nosotros podemos llegar a tomar ahí. En nuestro curso de grado séptimo nosotros escasamente ya trabajaremos las medidas de tendencia central, trabajaremos lo que es la media, la mediana, la moda, desde el punto de vista de la tendencia central, porque precisamente esas son medidas que buscan un centro dentro de mi información, dentro de todos los datos que yo tengo recolectados. Bien sea que me vaya por el sí o bien sea que me vaya por el no, pues necesariamente voy a llegar aquí a presentar ya los resultados de mi estudio. Los resultados me permitirán tomar decisiones y una vez pues tome las decisiones, pues habré terminado todo ese gran proceso que es un estudio estadístico. Bien, chicos y chicas, tarea para el próximo viernes, no el de esta semana, sino el de la próxima semana. Ejercicios 1 y 2 de la guía número 2 del primer periodo. Muchísimas gracias por su visita. No olviden dejar el comentario con su nombre y grado. Muchísimas gracias por su atención y que tengan todos un muy feliz resto de día.